Buenos días a todos, bienvenidos a la comunidad contigo. Acompáñenme a orar y vamos a pedir la guía de Dios en el tiempo devocional de hoy. Oremos. Padre Celestial, háblanos en esta mañana, por favor. Venimos ante ti necesitados de ti para escuchar tu voz y para ver qué es lo que tú tienes para nosotros en las páginas de la Biblia, Señor. Te queremos pedir esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo define el mundo la grandeza? Es tal vez haber logrado o alcanzado grandes cosas, ser importante, ya sea en base a la habilidad, en base a los logros, en base al poder o en base incluso a la procedencia o al linaje. En el mundo, muchas veces, aquellas personas consideradas grandes e importantes son tratadas con mucha dignidad, mucho más que tal vez otras personas. A principios del mes de mayo, fue la coronación del rey Carlos III del Reino Unido. Y al ver la transmisión en vivo de este evento, resaltó la reverencia y homenaje a la realeza inglesa. Detalles como, por ejemplo, el carruaje de oro donde fue transportado el rey, el gran despliegue de las Fuerzas Armadas y la suntuosidad de todo el evento, comunicaban la importancia del rey y de la realeza para el Reino Unido. Sin embargo, ocurrió algo paradójico en este evento. En medio de todo este despliegue de pompa, el arzobispo de Canterbury, en su sermón, hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, dijo: su trono fue una cruz, su corona estaba hecha de espinas, su atuendo real fue las heridas que atravesaron su cuerpo. Cada uno de nosotros somos llamados por Dios a servir. Qué paradójico y tal vez hasta subversivo que en un evento de tal suntuosidad encontremos un potente recordatorio de que la verdadera grandeza no consiste en la opulencia o el poder de este mundo, sino que consiste en la humildad y el servicio que Cristo ejemplificó al morir en la cruz por nuestros pecados. En los capítulos 18 al 20 de Mateo, ya terminando la sección donde estamos, encontraremos en las enseñanzas de Jesús recordatorios poderosos de que el reino de los cielos pone de cabeza los valores de los reinos de este mundo. Y en el pasaje de hoy veremos que la grandeza en el reino de los cielos no consiste en elevarse por encima de otros, sino que consiste en humillarse y servir a otros. Leamos, por favor, Mateo capítulo 18, los versos del 1 al 5. Mateo 18, del 1 al 5. La palabra de Dios dice así: En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este, en mi nombre, me recibe a mí. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús nos enseña dos características. Primero, el que se humilla como un niño. Y segundo, el que recibe a los niños. Qué bello momento de enseñanza que Jesús tome a un niño pequeño y lo ponga en medio del grupo de discípulos para grabar en sus mentes la humildad del reino de los cielos. ¿Cómo es un niño? Un niño debe ser obediente a sus padres y a los adultos en su vida. Un niño es débil, no puede imponerse a la fuerza ante un adulto. Es sumiso. Un niño es humilde. Tanto en tamaño como en conocimiento está por debajo de los adultos. En el mundo, un niño puede representar tal vez
un cuadro de la pequeñez, pero en el reino de Dios, en el reino de los cielos, es una representación de la grandeza. Los seguidores de Cristo somos llamados a ser como niños, es decir, a estar dispuestos a ponernos por debajo de otros, a actuar en sumisión y no imponernos por la fuerza ante otros, a estar dispuestos a mostrar debilidad. Somos llamados a estar dispuestos a tomar el último lugar y a poner siempre a los demás primero. Esa es la grandeza en el reino de los cielos. Además, aquel que es grande en el reino de los cielos no solo es aquel que se humilla como niño, sino también aquel que recibe a los niños. Pensemos en lo siguiente por un momento. ¿Qué implica para un adulto recibir a un niño? El prestarle atención, el ayudarle. ¿Qué implica esto? Primero implica bajar a su nivel, es decir, rebajarte. Para hablar con un niño, como adulto, tendrás que tal vez ponerte de rodillas o sentarte en el suelo. Además, recibir a un niño implica estar dispuesto a escuchar. Los temas de los que hablan los niños a veces no son interesantes para los adultos, pero recibirlos implica escuchar con atención, poniendo a un lado nuestros propios intereses. Recibir a un niño implica además ayudar a alguien más débil que nosotros. En otras palabras, utilizar la fuerza que Dios nos ha dado para sostener y ayudar a aquel que no posee de la misma fuerza. Y finalmente, recibir a un pequeño implica recibir a Jesús mismo. En el verso 5 Jesús dice, y el que reciba a un niño como este, en mi nombre, me recibe a mí. ¿Cuán radicalmente cambiaría nuestra relación con el prójimo si tratáramos aún a los más pequeños como si estuviéramos tratando con Jesús mismo? Entonces, la grandeza en el reino de los cielos es así. Consiste en ayudar y sostener al débil. Consiste en hacer a un lado nuestros propios derechos, libertades e intereses para escuchar atentamente y poner al prójimo en primer lugar. Consiste en estar dispuestos a rebajarnos, aun esto implique pérdida tal vez para nosotros. Y esta grandeza del reino, que consiste en humillarse y recibir a otros, fue ejemplificada perfectamente por nuestro Señor Jesucristo, quien se humilló a sí mismo y se rebajó, despojándose de su gloria, muriendo en la cruz para recibirnos a nosotros, pecadores, que éramos enemigos de Dios. Y en contraste con la grandeza del reino de los cielos, en este pasaje Jesús también muestra lo opuesto en los versículos 6 al 11. Continuemos leyendo Mateo 18 y veamos esta vez los versículos del 6 al 11. La palabra de Dios dice así. Pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida manco o cojo, que teniendo 2 manos y 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. En contraste con la grandeza en el reino de los cielos de aquel que se humilla y recibe a otros, vemos en este pasaje la bajeza de aquel que oprime al débil y que es tropiezo para otros y para los más pequeños incluso. La bajeza de aquel que desprecia a los más pequeños. De tal persona, Jesús dice, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. Qué palabras más fuertes.
Jesús, nuestro Señor, vino para servir. Él vino para salvar lo que se había perdido, como hemos leído al final de este pasaje. Nosotros, como sus seguidores, que hemos sido redimidos por Él, no seamos personas que sean tropiezo, no seamos aquellos que desprecien al prójimo o a los débiles o a los más pequeños. Como cristianos, a veces podemos caer en considerarnos superiores que el resto. Y tal vez caer en mirar a los no creyentes como si fueran lo peor y como si nosotros fuéramos mejores. Considerando ser grandes, llegamos a actuar con la peor de las bajezas. Seamos más bien, como seguidores de Cristo, igual que nuestro Señor Jesús, humildes hasta la muerte, estando dispuestos a rebajarnos ante otros y recibiendo al prójimo, aún a los más pequeños, ayudando al débil y al necesitado, y así reflejando a Cristo al mundo. Vamos a terminar aquí orando. Papá Celestial, gracias te damos por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias porque tu palabra y los valores de tu reino ponen de cabeza los valores de los reinos de este mundo. Ayúdanos a ser grandes en humildad y en recibir al débil y ayudar al débil y a los más pequeños, Señor. Ayúdanos a ser como nuestro amado Señor Jesucristo, quien no vino para ser servido, sino para servir y entregar su vida en rescate por muchos. Ayúdanos a tener esa misma humildad y amor a los demás. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan un muy buen día, que el Señor los bendiga.